Buenas tardes amigos, estamos nuevamente en esta semana con la otra campana en la edición número 41, segunda etapa. Hoy es 12 de mayo de 2025 a las 18:30 horas y el tema que vamos a desarrollar es de León XIII a León XIV, en el tiempo de Satanás y del imperialismo internacional del dinero. Estos dos condicionantes o límites, tiempo de Satanás y del imperialismo internacional del dinero, tienen relación directa con el nuevo Papa que se ha elegido la Iglesia Católica y que preside como vicario de Cristo la Iglesia, León XIV, porque tiene relación esta designación, mejor dicho, el nombre que ha adoptado el nuevo Papa, tiene directa relación con León XIII en algo que caracterizó su pontificado. Uno de ellos, de esos hechos, tiene relación con Satanás y el otro porque es el que estructuró las bases de la doctrina social de la Iglesia, que lamentablemente fue muy poco enseñada, o por lo menos en gente de mi generación, y creo que más jóvenes todavía la situación es peor, desconocen absolutamente en qué consiste la doctrina social de la Iglesia. Por eso les pido un poco de paciencia porque es un tema no abstracto, pero sí relacionado probablemente con cuestiones que no han sido debidamente desarrolladas y del cual la mayoría de nosotros, especialmente los que nunca se han dedicado a estudiar este aspecto de la doctrina social católica, tienen el más mínimo conocimiento. A pesar de los cientos o miles de universidades, institutos superiores de educación, colegios, escuelas que la Iglesia tiene alrededor del mundo. Lo hacemos recordando este slide que ya hemos visto en otras oportunidades previas, que en otras palabras también coincide con el título o uno de los condicionantes de esta exposición respecto a León XIV. Ni Dios ni patria. Ni Dios en relación a Satanás y ni patria en relación al segundo término de mi proposición, el imperialismo internacional del dinero. Porque donde reina este imperialismo, efectivamente, las patrias han desaparecido, los estados nacionales han dejado de existir y a lo sumo queda nada más que el fantasma de lo que fue un estado nacional o de lo que fue una patria. Los temas yo los he dividido en 3 subtemas. En función de los dilemas y obstáculos que podrían entorpecer o afectar la gestión del nuevo pontífice designado. Respecto a lo siguiente, en la parte 1, en lo que tiene que ver y relacionado a León XIII y Satanás. En la parte 2,
en todo lo relacionado a León XIII y la doctrina social de la Iglesia. Y en la parte 3 le he agregado otro gran actor de la doctrina social de la Iglesia del siglo XX, el Papa Pío XI y el imperialismo internacional del dinero, porque es parte decisiva de la doctrina social de la Iglesia y que lamentablemente muy pocos la conocen, muy pocos. Digo esto con autoridad moral porque he estado batallando más de 25 años en tratar de esclarecer dentro de la Argentina con seminarios, conferencias, videos, entrevistas, charlas, paneles, etcétera, etcétera, para tratar de vislumbrar o hacer nacer la inquietud, el interés por el estudio, por lo menos por la curiosidad, para que los auditorios se dignaran a buscar algo que los lleve a saber en qué consiste o cuál es el esqueleto estructural de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, no he tenido suerte en esa tarea, como algunas veces les dije. Hubo muy poco interés, muy poco interés. Es como si todas las semillas hubieran caído sobre la piedra. Muy poco interés. Y no logré, salvo rarísimas excepciones, creo que me sobran los dedos de una mano, para encontrar apoyo y precisamente difundir a través de los instrumentos educativos de la Iglesia estas inquietudes, para que se hiciera una cadena de conocimiento y de difusión, porque esto nos iba a arrastrar. La ignorancia de este tema nos arrastra indefectiblemente a la desaparición como Estado nacional y como patria. Y por supuesto, si Dios no interviene, arrastrará también a la Iglesia. Empecemos entonces por la primera parte de esos dilemas o probables dilemas u obstáculos del nuevo pontífice respecto a Satanás. ¿Qué quiero decir con eso? Muy fácil y es muy sabido. Ustedes tienen aquí las imágenes correspondientes, respectivas. En el lado superior izquierdo lo tienen la imagen de León XIII y la derecha corresponde al recientemente designado Papa León XIV. En la parte inferior, separadamente, también hay dos imágenes. En una está la imagen que pretende representar al diablo, a Satanás, al demonio, y en la otra, en la derecha, la que pretende representar a San Miguel Arcángel, que es el arcángel, el jefe de las milicias celestiales, y que se opone y combate y combatirá contra Satanás. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué tiene esta relación con León XIII? Simplemente ocurre lo siguiente. En 1984, el 13 de octubre de ese año, después de dar misa, de oficiar la Santa Misa en su capilla privada, León XIII
quedó paralizado, como si estuviera viendo algo, lo cual llamó la atención a los cardenales y dignatarios de la Iglesia que lo acompañaban en esa misa. Quedó como petrificado. Y los presentes, que no era una misa masiva con público, de una multitud, era más bien una misa privada. Le preguntaron los más cercanos y de mayor confianza, ¿qué le sucede, santidad? ¿Se siente mal? León XIII respondió, oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Y salió apresurado de ese lugar, con un gesto de disgusto, y se encerró en su oficina. Un tiempo después, volvió a salir y confesó qué es lo que le había ocurrido. Participó a los otros testigos respecto a la visión que había tenido. Y León XIII dijo, vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años más para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Esas son las palabras textuales que algunos testigos han recogido. También en su pensamiento, León XIII pudo comprender respecto a lo que había sucedido, que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Esto no puedo extenderme más en esta explicación, pero de inmediato, en ese lapso en que el Santo Padre León XIII se mantuvo en su oficina, escribió una oración que de inmediato distribuyó entre los asistentes y ordenó que fuera rezado en todo el mundo, en todas las misas que se oficiaran a partir de ese momento. Evidentemente, el Santo Padre tuvo una visión y tuvo esa visión. Y eso fue hace 141 años. Pareciera ser que el plazo que le pidió Satanás a nuestro Señor Jesucristo eran 100 años. Quiere decir que está excedido por ahora en 41 años y que su obra, Satanás, está en plena realización. Por eso es una de las explicaciones que debemos tener en cuenta para saber el estado deplorable de los espíritus de la humanidad, espíritus que no logran ver la verdad, que están aislados, que niegan a Dios, que blasfeman contra Dios, que queman sus lugares sacros y sagrados. Ese es el estado espiritual de la humanidad de 141 años después.
Hay dos versiones de esa oración, una corta y una más extensa, que tiene todas las características de un exorcismo pleno. La que se lee o se rezaba, porque fue suprimida después del Concilio Vaticano II, la que se rezaba en todas las misas, todos los días y en todo el mundo, tiene este texto que les presento y que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Esta es la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás con el divino poder que Dios te ha conferido, y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo recomiendo, si ustedes pueden, que todos los días cada uno retome la costumbre de rezar esta petición a San Miguel Arcángel para que nos proteja y nos defienda de las acechanzas y tentaciones del diablo, del demonio, de Satanás. Creo que va a ser muy útil para cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Si tan solo pudiéramos hacer esto, sería un gran avance, ya que hemos fracasado en todo lo que por lo menos personalmente he intentado estos últimos 25 años. Con esto yo cierro esta primera parte que establecía la relación entre León XIII y Satanás. ¿Y qué tiene que ver con el Papa León XIV? Porque el Papa León XIV inevitablemente va a tener que asumir esta realidad en su lucha contra Satanás durante su pontificado. Porque, estimados amigos, no los quiero asustar, ni es mi intención asustar a nadie, pero Satanás es el príncipe de este mundo y lo domina hoy lo domina plenamente. Y contra Satanás solo está el poder de Dios. Es el único que puede solucionar este problema arrojándolo al abismo. Y esta batalla se está dando en los cielos y se está dando en la tierra. Por eso, en este momento, en estos últimos tiempos, de estos 2, 3, 4 últimos años, que se dice que estamos en los tiempos finales, aunque oficialmente no se ha reconocido esta situación, hagamos un esfuerzo personal y privado para restablecer esta oración y pedir al glorioso San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, que nos asista en esta batalla de la cual somos partícipes y que es una batalla decisiva entre la Santísima Trinidad y el diablo Satanás. Vayamos a la segunda parte, a la parte 2, relacionada con los probables dilemas y obstáculos del nuevo pontífice respecto a León XIII y la doctrina social de la Iglesia.
porque León XIII, como ya les dije, es considerado y debe ser considerado el fundador de la doctrina, el que le dio forma estructural a la doctrina social de la Iglesia, a partir de la fecha en que promulgó su encíclica. Veámosla. Me estoy refiriendo a la encíclica Rerum Novarum de 1891. Esta encíclica, y por eso les hablaba de Pío XI, tiene relación con Pío XI, que aparentemente no tendría nada que ver con León XIII. Pero Pío XI en 1931, como ya lo voy a detallar más adelante, escribió la encíclica Quadragésimo Anno. ¿Qué quiere decir cuadragésimo año? 40 años. Es decir, 40 años de 1891. Una encíclica que amplía y especifica la existencia del imperialismo internacional del dinero, lo incluye dentro y lo establece como una entidad política, económica, financiera dentro del cuerpo de la doctrina social de la Iglesia. Esto, lo que voy a expresarle, es parte de algunos de los muchos artículos y trabajos que he publicado en Patria Argentina desde el año 2001 hasta el 2023. Particularmente estos párrafos que les voy a citar a continuación fueron registrados y editados en el artículo Gobierno Mundial y Documento Vaticano, Boletín del Centro Cívico Patriótico 172 y 174, de enero y abril respectivamente del 2012. Ustedes tienen ahí la tapa de esos dos, de ese boletín que incluye dos boletines. El que tenga interés en obtener este material, le pido que por favor me lo pidan. A ver un momentito. Yo he cometido un error de no salvar un agregado que hice, a lo mejor lo puse en otra parte, no lo hice en esta oportunidad. Pero debajo, bueno, qué lástima. Debajo del título, de uno de los títulos, acá está. Señor director, en la slide número 3, si es tan amable, lo puede exhibir para que ustedes vean que en la parte inferior de este slide, rodeado de un marco azul, está la siguiente indicación. Para solicitar alguna publicación electrónica que se ofrezca difundir en la otra campana. Y esa es la dirección del mail, rospentec87@gmail.com. Yo lo voy a tener ya permanente, de forma tal que ya es permanente este ofrecimiento que hago sin cargo ninguno, porque solo puedo difundir a través de medios electrónicos, que son los que no ocasionan en este momento costos y me ahorran mucho tiempo porque ya están confeccionados. Así que les pido que se acuerden de que la dirección de la solicitud está en esta dirección. Les pido por favor que tengan paciencia, porque estoy trabajando solo
y aisladamente. Y por lo tanto tengo no solo tareas privadas y personales, sino también bastante, ya he avanzado también en la edad, y por lo tanto no tengo, digamos, el tiempo disponible ni esa energía que durante 25 años me ha acompañado para hacer tareas múltiples del más diverso obligación. Hasta inclusive dormir pocas horas por noche. Ya eso ya no lo puedo hacer. Así que le pido mucha paciencia y el compromiso que les pido que cada uno tome de a su vez difundirlo a una persona por lo menos más, a una más, ya que reciben algo que es gratuito, ofrézcanlo también gratuitamente a amigos, familiares, conocidos o personas interesadas en estos temas. Y así se haga una cadena de conocimiento de la verdad, particularmente de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, seguimos con el tema que habíamos iniciado y habíamos quedado en la tapa de los boletines relacionados con Gobierno Mundial y Documento Vaticano. Se relaciona a un documento que presentó uno de los dicasterios del Vaticano en el año 2012, sobre el cual hice este trabajo crítico. Crítico en el sentido de que me pareció muy desacertado su contenido, y creo que finalmente este documento desapareció, no por obra mía, ni por la crítica que yo le haya hecho, pero desapareció de los registros, creo yo. Y por supuesto nadie se acuerda de esto. Pero el contenido es muy útil porque sigue siendo vigente. Las críticas que yo he hecho son vigentes, son actuales, porque ese poder internacional del dinero y la viabilidad del gobierno mundial hoy es más actual que en el 2012. Le estoy hablando de hace 23 años. Perdón, hace 13 años. Por lo tanto, no lo descarten, porque todos sus contenidos tienen relación con lo que está pasando y puede ocurrir dentro de poco tiempo o a partir de poco tiempo. Bueno, sigamos. En esa tarea en que yo me encontré, por ejemplo, les traigo este slide número 12, que es una declaración que hizo el cardenal Bergoglio en el marzo del 2002 a la revista 30 Giorni respecto al imperialismo internacional del dinero. Fue la única vez entre el 2002 y el 2023 que yo recogí una declaración pública de una autoridad de la Iglesia Argentina sobre este tema. Única vez, no fueron varias veces, única vez en un medio público que haya hecho una declaración pública. Le pregunta al diario, esta revista 30 Giorni italiana, ¿ha citado usted al magisterio? Hace 70 años, en la encíclica Quadragésimo Anno de 1931, escrita poco después de la crisis de la bolsa de 1929, el Papa Pío XI llamaba imperialismo internacional del dinero al modelo de economía especulativa capaz de empobrecer en un instante a millones de familias. ¿Usaría esta definición para la Argentina de hoy?
Acuérdense, estamos hablando de marzo del 2002. Argentina estaba en plena quiebra. Había quebrado política, económica y financieramente el 21 de diciembre de 2001. Semana en la que hubo 3 presidentes y en la que se habían roto toda la economía argentina como consecuencia del default y por el imperio de las circunstancias cayó el gobierno del señor de la Rúa. Bueno, la respuesta de Bergoglio es la siguiente. Es una fórmula que siempre tiene actualidad porque es una fórmula que nace de una experiencia bíblica. Cuando Moisés sube al monte para recibir la ley de Dios, el pueblo peca de idolatría haciendo el becerro de oro. También el actual imperialismo del dinero muestra un inequívoco rostro idolátrico. Es curioso cómo la idolatría siempre va unida al oro. Y donde hay idolatría, se cancela a Dios y la dignidad del hombre, hecho a imagen de Dios. El nuevo imperialismo del dinero quita del medio incluso el trabajo, que es como se expresa la dignidad del hombre, su creatividad, que es la imagen de la creatividad de Dios. A la economía especulativa ya no le interesa el trabajo, no sabe qué hacer con él. Va detrás del ídolo dinero que se cree a sí mismo. Por eso no tiene ninguna dificultad en transformar a millones de trabajadores en desocupados. Esto fue publicado en AICA, la Agencia Católica de Información de acá de la Argentina. En Clarín, el 2 de febrero, en la página 2, y en AICA electrónicamente en los boletines que enviaba en esa época y al cual estaba suscripto. Como ustedes ven, mire que me he dedicado con intensidad a buscar testimonios y a tratar de lograr alguna interlocución con alguna autoridad de la Iglesia para expresarle mi inquietud de la necesidad que la Iglesia retomara con urgencia en ese momento, hace 23 años o 22 años, la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, porque la Argentina había sido víctima de ese imperialismo internacional del dinero, como lo señala la encíclica de Pío XI, 40º año. Hago esta cita porque es sorprendente que en idioma castellano, y particularmente en la Argentina, ninguna autoridad importante de la Iglesia argentina se haya expedido sobre este tema. Esta es una parte seguramente de una entrevista a Monseñor Bergoglio. En esa época ya era cardenal. ¿Qué quiere que les diga? Es lamentable. Obviamente, salvo Monseñor Williamson, que no estaba bajo la autoridad papal en ese momento, reconocido por la Iglesia, porque pertenecía a la fraternidad San Pío X.
y algún otro sacerdote. Nadie me pidió nada, nadie me facilitó nada para dar las charlas o seminarios que comencé a darlos. Miren ustedes qué casualidad, a partir del 20 de noviembre del 2001. Un mes después quebraba la Argentina. Un seminario inicial fue de 12 horas, en 3 días, que los di en un hotel en un salón de un hotel frente al Congreso. Y comencé ahí a tratar de organizar, pero claro, no se me abrieron las puertas, que hubiera sido lo mejor, y hacer una cadena en la cual se involucraran el sistema educativo católico, que tiene de cientos o miles en la Argentina de escuelas, colegios, institutos de profesorado, facultades, universidades. No tuve esa suerte. No soy un tipo muy simpático, es verdad. Probablemente eso no ayudó. Pero nunca he tenido problemas con ninguna persona por este motivo. Es decir, que no creo que sea un obstáculo insalvable mi poca simpatía, pero no lo logré. Tuve que organizar, porque no teníamos recursos, junto con los pocos amigos que me acompañaban, y teníamos que cobrar los seminarios. Es decir, que no era para todos tampoco, como hubiera sido el deseo, y que fuera gratuito, y que pudieran tener acceso desde los más ignorantes a los más sabios. Y que así fue. Me sorprendió que en el seminario, en todos los seminarios, hubiera muchos profesionales que pasaron por las universidades argentinas y se sorprendieran ellos de escuchar lo que yo exponía, porque nunca habían escuchado nada parecido. Pero lamentablemente eso se perdió. Lo he dado esos seminarios en varios lugares del país, en varias provincias, y en todos los lugares donde fuera invitado, sin costo alguno para ninguna institución, pero lamentablemente se nota que no era el momento, o no era yo la persona indicada para eso. Lamentablemente no había otra en ese momento que estuviera dispuesto y en condiciones de dar estas explicaciones y desarrollar estos temas. Pero ya pasó. Se perdieron 25 años. Pero bueno, todavía respiramos, todavía existimos. Algo podemos seguir haciendo, como estoy tratando yo de repetir algunas cosas que no son nuevas para mí, pero es probable que sean para muchos de los que me están escuchando o viendo. Bueno, vamos a seguir con el tema nuestro, ese primer punto, señalando lo siguiente. En relación a León XIII y la encíclica Rerum Novarum de 1891. El documento al que yo me refería, emitido por el Vaticano en el 2012, y sobre el cual hice el trabajo que le he señalado, y producido por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, apela a recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética, y con ello la primacía de la política, responsable del bien común, sobre la economía y las finanzas. Sin embargo, ese documento, en una de mis críticas,
no condena la usura, ni a los usureros, sobre la cual se basa todo el sistema monetario y financiero mundial, la que ni siquiera es nombrada una sola vez en todo el documento. Por eso resulta extraño la inocultable e indisimulable preocupación que evidencia el documento por el destino y salud de las instituciones privadas monetarias y financieras. Yo diría una contradicción, ¿no? Ese documento ignora el fenómeno de la desigualdad originada concretamente en la enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos y la consecuente extensión de la pobreza a una inmensa mayoría de la humanidad, la que es sometida a la condición de esclavitud. Esta problemática ya fue denunciada claramente por su santidad León XIII en 1891 en esta encíclica que comenzamos a referirnos, la Rerum Novarum. Por eso resulta insólito que el documento ponga sus esperanzas de solución en la instauración de una autoridad política o pública mundial o gobierno mundial, expresión de un consenso que tendría que estar alimentado por una incesante comunión moral de la comunidad mundial e inspirado por los valores de la caridad y de la verdad. Claro, esta es una aspiración de deseo de los señores clérigos que hicieron este documento, porque resulta obvio que lo señalado por León XIII no ha sido solucionado y que por el contrario se ha agravado en el transcurso de los últimos 120 años, es decir, en ese momento cuando hablaba y realicé este documento en el 2012. ¿A qué comunión moral y de qué caridad y verdad se está hablando? El Papa León XIII precisamente señalaba estos males en 1891. Y decía, en efecto, los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patrones y obreros, la acumulación de riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. Ello hizo aumentar el mal, la voraz usura, al que ya me referí en el slide anterior. Decía el Papa que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no solo la contradicción del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido y opulentos y adinerados han impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Estas son las palabras de León XIII, que son una verdad a gritos, que eso ya estaba sucediendo eso, ya estaba ocurriendo eso, y la usura era
lo que alimentaba todo ese proceso material de concentrar en pocas manos la mayor parte de la riqueza mundial y dejar a la mayoría de los hombres y de la humanidad prácticamente indigentes o prácticamente sin recursos. Esto es un lenguaje duro. Ya era duro en 1891 y fue siempre duro, porque esta es una crítica. Yo no me puedo extender por razones de tiempo en dar esos seminarios de 12 horas en 10 minutos, pero es una descripción, la encíclica, del proceso de acumulación de riqueza del capitalismo financiero. Esa es la denuncia primera, es la primera denuncia que hace un papa en la Iglesia y que condena a la usura, porque la usura siempre fue pecado en la Iglesia católica. No dejó de serla legalmente, nadie borró ninguna disposición en el sistema jurídico de la Iglesia y moral, pero esa prescripción contra la usura no se aplica, es como si no existiera. Y en la experiencia que yo tuve a raíz de las exposiciones con distintos tipos de gente, distinta educación, de distintos lugares y provincias, me encontré con sacerdotes que desconocen que la usura es un pecado y que debe estar prohibida moralmente por los católicos, y que la extrema acumulación de riqueza resulta producto de la usura, no de otra cosa, no de buenos negociantes o genios industrialistas. Es la usura la que ha alimentado esa concentración inmensa de riquezas, al punto que las riquezas dominan el poder político en la actualidad. Bueno, hacemos una pausa, estimados amigos, y continuamos en unos minutos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
Bueno, continuamos, amigos, con el slide número 17, donde León XIV es la parte tercera respecto a su relación con los probables dilemas y obstáculos del nuevo pontífice respecto a Pío XI y el imperialismo internacional del dinero. Es la previa a esta, estimado amigo, es un separador. Ahí está. Esta es lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué sale Pío XI si no, aparentemente no tiene relación? Lo que Pío XI hace con la encíclica Quadragesimo Anno es dar existencia a un nuevo poder en el mundo, al cual denomina imperialismo internacional del dinero. Hay un nuevo sujeto de poder en el mundo, y a eso el Papa Pío XI le llama o lo denomina imperialismo internacional del dinero. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se relaciona con León XIII y la Rerum Novarum? En lo siguiente: llama poderosamente la atención. Ustedes ven ahí que debajo del título superior dice 40 años, Quadragesimo Anno es 40 años. 40 años de la encíclica de León XIII, la Rerum Novarum. Llama poderosamente la atención que el Pontificio Consejo Justicia y Paz haya omitido cualquier referencia a la mencionada carta encíclica, cuyo subtítulo es sobre la restauración del orden social en perfecta conformidad de la ley evangélica. Precisamente en los artículos números 105 a 108, subtitulado "A la libre concurrencia sucede la dictadura económica", y 109, "Consecuencias funestas", se relacionan en forma directa con la problemática del dinero y la riqueza, y como consecuencia de ello, con el surgimiento de una nueva categoría de poder, que es lo que acabo de expresarle, que Pío XI denominó imperialismo internacional del dinero, o capitalismo financiero, o imperialismo del dinero, o poder del dinero, el cual ha sido sistemáticamente ignorado dentro de la Iglesia en las últimas 3 décadas. Es probable que algunos en este momento me digan: no, ¿cómo que fue ignorada por la Iglesia? Si los sacerdotes para el tercer mundo son los que salieron a criticar y fueron los que ejercieron, especialmente en nuestro país, presión sobre el gobierno militar y alentaron ideológicamente la resistencia contra este imperialismo. Mentira, mentira, señores. Los sacerdotes para el tercer mundo o del tercer mundo, como se organizaron en esa época de la subversión, desconocieron absolutamente la doctrina social de la Iglesia. Absolutamente desconocieron. Hicieron un análisis marxista y desde el marxismo de las estructuras del capitalismo dominante, no desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Es una burda mentira de la cual han participado muchas autoridades eclesiásticas. Bueno,
Sigamos. Resulta imposible reproducir los puntos de mayor interés, pero invito calurosamente a los lectores a que investiguen y estudien este documento, verdadera joya del magisterio político y social de la Iglesia. Solo me limito a señalar algunas de sus características más significativas. El internacionalismo o imperialismo internacional del dinero, también denominado como capitalismo financiero internacional, es un poder y una entidad ajena y distinta al de las naciones y extraño a la estructura de un Estado en particular, dado que su esencia radica en la extraordinaria concentración de riquezas y de dinero y en la acumulación de una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos. Todo lo que ustedes ven en amarillo, entre comillas, lo dice el Papa, no lo digo yo, y no en los factores tradicionalmente constitutivos de un Estado. Está claro esto. Es una nueva categoría de poder que instala en la ciencia política y social el Papa Pío XI. Se trata de un poder, del imperialismo internacional del dinero, un poder sin territorio, ni población, ni fuerzas armadas sobre las cuales se asienta y ejerce su jurisdicción soberana, ni ostenta símbolos que representan su identidad. Su fundamento radica en la acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía contemporánea, es decir, de la economía capitalista. Su imperio, dice el Papa, es ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre en que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Fíjese la tremenda definición que da el Papa Pío XI respecto a esta definición del imperialismo internacional del dinero. Póngalo de nuevo, señor director. ¿Cuál es el imperium que tiene este poder? Fíjense lo crudo de esta definición, lo crudo de estas notas que caracterizan a este poder, que no tienen nada que ver con el Estado nacional ni los Estados nacionales. Y sigue diciendo Pío XI, es un poder ejercido a escala mundial, pero que no está atado ni se identifica con ningún Estado, potencia o poder nacional. De hecho, controla ese poder internacional del dinero, controla imperios y estados a los que subordina a sus fines. Su sede o asiento territorial es circunstancial y siempre transitorio. Pío XI lo aclara explícitamente cuando expresa que ese imperialismo tiene su asentamiento donde el bien, allí la patria. Y en latín se expresa ubi bene, ibi patria. En donde está la fortuna del hombre, allí está su patria.
producto de una concentración, de la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, el poder del dinero, desvinculado del bien común, ha mudado en poder mundial, y persigue fines políticos de dominación mundial, absolutamente privados. Vuelvo a repetir, absolutamente privados son esos fines. Esa es la razón para la que el imperialismo internacional del dinero es un instrumento de dominación a escala mundial. ¿Se entiende bien, señores, lo que estamos expresando? Lo que ha expresado el Papa Pío XI en 1931. Casi estamos sobre los 80 años, 90 casi. Faltan 6 años para que esto cumpla 100 años. Como consecuencia de ese dominio, la nación o el Estado nacional, que libre de todo interés de partes y atento exclusivamente al bien común y a la justicia, debería ocupar el elevado puesto de rector y supremo árbitro de las cosas, se hace, por el contrario, esclavo, entregado y vendido a la pasión y a las ambiciones humanas. Esta debilidad ha hecho que los estados fueran superados como sujetos de primer orden de la política internacional. Esa es mi conclusión. Los estados nacionales fueron hace bastante tiempo superados por su debilidad frente a este poder del dinero como sujetos de primer orden de la política internacional. Lo denunciado valiente y proféticamente por el Papa Pío XI en 1931 no solo ha continuado existiendo, sino que luego de casi 100 años se han agravado las condiciones que dieron origen a su dominación, y dicho imperialismo internacional del dinero ha incrementado inconmensurablemente su poder y su señorío sobre la humanidad, debido a que no se aplicaron los remedios que sugirieran dicha encíclica y que tampoco son considerados en el documento elaborado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Y ellos son: la libre concurrencia debe estar contenida dentro de límites seguros y justos. El poder económico debe estar sometido de manera eficaz a la autoridad pública. Las instituciones públicas deben conformar la sociedad a las exigencias del bien común y, por lo tanto, la economía debe encuadrarse dentro de un orden recto y sano. Eso, señores, es ampliamente ignorado dentro de la realidad diaria de nuestra Iglesia y de las actividades económicas y políticas y de las opiniones que la Iglesia vierte sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque ese poder económico, ese imperialismo internacional del dinero, inclusive ha llevado por delante a la Iglesia y la ha sometido igual que ha sometido a los estados, que muchos han dejado de existir y son puramente nominales, formales, entidades formales, dependientes del poder del dinero. Vamos ahora a referirnos a cuál es la situación actual.
Es decir, después también de casi 100 años de 1931, apenas a 6 años de 2031. Ya la situación es mucho más grave que en esa época. La número 24, señor director, ya que la concentración de las riquezas en tan pocas manos ha provocado que el poder político ejercido por el Estado público haya sido privatizado por el poder del dinero. Efectivamente, el Estado ha sido privatizado por el poder del dinero y eliminado. El Estado ha sido eliminado como gestor del bien común de la sociedad, subordinándose a los fines particulares de los que concentran la riqueza. En otras palabras, mi opinión es que el Estado está subordinado a las plutocracias nacionales e internacionales que las dominan, a los estados y a las instituciones, inclusive que deben ser espirituales, como es la Iglesia. Hasta el siglo XIX, la usura constituyó el motor principal de la acumulación de riqueza. Desde entonces, quienes ya controlaban, ya concentraban la riqueza, sumaron a su instrumental una nueva e inconmensurable capacidad, la de monopolizar la creación del dinero de la nada al crearlo como deuda y de controlar el volumen del dinero en circulación mediante la expansión o reducción del crédito. Esto último no es otra cosa que la imposición de la cultura de la deuda y del endeudamiento, cultura ambas de la deuda y del endeudamiento que sufre nuestro país desde hace varias décadas, que la Argentina se ha convertido en un país prolijamente expoliado por las deudas, por la deuda internacional que han tomado los sucesivos gobiernos, cualquiera haya sido su signo o su naturaleza, civil o militar, radical, peronista o libertario. Todos han endeudado a la Argentina, todos, cada vez más intensamente. Todo esto que he expresado, esto último, es hechura directa de la idolatría del dinero o mamonismo, de Mamón, el dios de la riqueza, Mamón. De ahí deriva la dicción con la palabra mamonismo. Carroll Quigley, autor del libro Tragedia y Esperanza, considerado por algunos sectores norteamericanos como la Biblia de la globalización y cuya única referencia existente en castellano pareciera ser el libro de Alan B. Jones, Cómo funciona realmente el mundo, que entre paréntesis lo traduje yo, lo edité yo, lo difundí y hice 4 reediciones. Está desaparecido, nunca vi un libro de esos en ninguna librería donde se vendieran libros viejos, usados o descartables. Quiere decir que ha sido guardado por algunos sectores. ¿Qué dice este señor Quigley, que era un admirador
del poder internacional del dinero o del imperialismo internacional del dinero. A confesión de parte, relevo de prueba. Esta es la prueba. El poder del capitalismo financiero tiene un objetivo trascendental, nada menos que crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo como un todo. Vuelvo a repetir esta última parte, este último párrafo. Crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas, capaz de dominar el sistema político, todo el sistema político de cada país y la economía del mundo como un todo, gobernarlo todo con integralidad, no parcialmente, sino como un todo. Este sistema ha estado controlado de un modo feudal por los bancos centrales del mundo, actuando concertadamente y por acuerdos secretos a los que se llegan en reuniones privadas y conferencias. Cada banco central buscó dominar a su gobierno mediante la habilidad para controlar los préstamos al Tesoro del Estado. Mire qué novedad. Para manipular el mercado de cambios en la determinación del nivel de la actividad económica del país y en influir sobre los políticos colaboracionistas. Repito, políticos colaboracionistas, que son, parece todos, mediante recompensas posteriores. Es decir, ese colaboracionismo ellos lo recompensan posteriormente en el mundo de los negocios. La cúspide del sistema ha sido el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, de Basilea, Suiza, un banco de propiedad privada y controlado por los bancos centrales del mundo, que también son corporaciones privadas. Esto es textual, traducido de Tragedia y Esperanza de Carroll Quigley en la página 324. En otro pasaje de su obra, Quigley aclara que las cabezas de los bancos centrales mencionados anteriormente no constituyen poderes autónomos dentro de las finanzas mundiales, sino que se desempeñan como simples agentes o delegados de los verdaderos poderes autónomos del mundo. Verdaderos poderes autónomos del mundo. Los cuales, los cuales no son otros que los banqueros inversionistas, quienes por regla general, fíjese cómo lo describe, con qué característica lo describe, se mantienen entre bastidores dentro de sus propios bancos privados. Es decir, están ocultos, no dan la cara, están dentro de sus cuevas de la propiedad de sus bancos privados. Finalmente, el autor Quigley define la verdadera dimensión y alcance de esos poderes autónomos al expresar que estos formaban un sistema de cooperación internacional y de dominio nacional que era más privado, más poderoso y más secreto que el de sus propios agentes en los bancos centrales.
Es decir, era un poder externo y extraño al Estado que realmente gobernaba y tenía sometido al sistema político nacional o del Estado nacional. Esto lo dice alguien que escribió este libro, Tragedia y Esperanza. Una sola vez salió legalmente editado en Estados Unidos. Tiene 1250 páginas. Yo he tratado de difundir muchísimo. No quise abundar más acá, pero hay muchos videos, muchas exposiciones, muchos artículos en Patria Argentina sobre esto. Esto, señores, no puede ser que yo esté enterado de esto y quienes hacen la doctrina social de la Iglesia no tengan conocimiento de la existencia de esto. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que yo tenga más capacidad de información que los aparatos de inteligencia de la Iglesia? No creo que sea posible. Entonces creo que deben estar enterados, mucho antes de que yo naciera, porque esto está escrito, fue publicado en 1962-64. Vuelvo a repetir, tiene 1250 páginas. El hombre, Quill, tuvo acceso a los archivos privados de estas instituciones bancarias multinacionales, de los Rockefeller, de los Rothschild y de todas las cabezas bancarias mundiales, porque le dieron el acceso y con eso ha escrito un profesor de Georgetown, de la Universidad en Washington, de Georgetown, que evidentemente ha sido una celebridad y especialmente se le ha confiado esto. Todas las otras ediciones de este libro son ediciones no legales, no digo ilegales, pero no son ediciones autorizadas. Es decir, son con permisos o son de contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. No está traducido al español. Digo, un libro de esta envergadura que dice estas verdades tampoco está traducido al español. Es decir, que hay un gran sector de la sociedad humana que habla castellano y que no tiene conocimiento de esto, ni lo va a tener. Esto no se da difusión. Mire, pasaron más de 25 años, porque yo lo tengo desde 1990, este libro. Nunca lo vi, nunca oí a nadie que mencione este libro. En las calecitas de opinadores que se arman en la televisión y en los medios de comunicación del sistema. Nadie habla de esto, nadie. Al contrario, tenemos que soportar el discurso de un presidente que precisamente hace un elogio de todo esto. No es que tiene una voz crítica, no, hace un elogio, una exaltación virtuosa de todo este sistema de concentración de dinero y de poder por sobre los estados nacionales y subordinando o mandando a la extinción, a la desaparición a los estados nacionales. Como puede ser que esté ocurriendo en la Argentina, bastante avanzado ya. Bueno, ahora rápidamente voy a hacer unas referencias gráficas a estos señores que formaron dentro de la Iglesia la escuela del pensamiento del imperialismo internacional del dinero. El slide número 28, señor director. Ustedes tienen acá 3 personas. En el centro está la fotografía del obispo Wilhelm Emanuel von Ketteler, un sacerdote jesuita que fue obispo de la ciudad de Colonia de Alemania a fines del siglo, en el último cuarto del siglo XIX
y principios del siglo XX. Este hombre, muy interesado por las cuestiones económicas y por la investigación económica con el industrialismo naciente de origen inglés y francés, mandó a estudiar de muy joven a un sacerdote que es el que está a la izquierda, el padre Henry Pesch, también jesuita. Lo mandó a estudiar y a trabajar en el lugar, en Inglaterra, a los principales centros industriales, y después lo trasladó a Francia, también con ese objetivo, para que estudiara los problemas que traía este nuevo sistema económico mundial naciente en ese momento. Ya no era tan naciente, era a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el otro es el padre Oswald von Breuning, también jesuita, que fue discípulo del padre Pesch. Este padre Neil Breuning, que está a la derecha, es el que hizo, digamos, el borrador de la encíclica Quadragésimo Anno. Fue discípulo del padre Pesch. El padre Pesch fue, digamos, el hombre que articuló esta mayormente, especialmente en los ámbitos económicos, financieros, y morales y sociales, la doctrina social de la Iglesia, que informó al Vaticano sobre esto. Fue el que le dio el sello, la orientación, el estudio, su experiencia, y formó a su vez a otros en esta tarea de descubrir la verdad de lo que estaba pasando en esa época, ya hace más de 100 años. El padre Pesch realmente es un hombre extraordinario, totalmente desconocido en Argentina, totalmente desconocido en Argentina. Y creo que también el padre Neil Breuning se podría ser que se lo conozca un poco más porque editó un libro sobre que ahora se los voy a mostrar, la tapa, y que está traducido al castellano. El padre Pesch hizo una obra de 5 tomos sobre la economía nacional, la economía política nacional. Esos 5 tomos tienen 3.800 a 3.900 páginas. Está redactado en alemán. No fue traducido al inglés hasta, creo que 1995. Al castellano está traducido únicamente el primer tomo, que acá llegó a la Argentina solo el primer tomo. No hay traducido en España ni en ningún otro lugar del mundo. Es la obra económica más extensa en el mundo, superior a la de Marx, inclusive, sistematizada desde el principio al final, pero no lo conocemos. Estos son algunos de los que ustedes ven acá, son algunos de los libros que escribió de la lista de libros del padre Pesch. Ustedes ven que son varios. Yo tengo, por ejemplo, Ética y Economía Nacional. Tengo ese primer tomo de los 5, tengo el primero. No pude conseguir en inglés otros. Seguramente debe haber alguna traducción, pero en toda mi búsqueda durante varios años en Estados Unidos o en Inglaterra o en Europa no encontré ningún otro que pudiera estar en inglés. Ustedes ven a la derecha 3 libros.
la economía de Henry Page, de un padre también jesuita, el reverendo Mulcani. Este sí lo pude conseguir, es un libro que comenta la obra, digamos, los 5 tomos de la obra monumental del padre Hess. La obra del padre Nell Browning, que yo les había mencionado recién, es la reorganización de la economía social. Y del padre Page, como les había señalado, Ética y la economía nacional. Son libros que yo he podido conseguir, por ejemplo. Creo que es muy importante que alguien se ocupe de esta obra, que por lo menos se ocupe de estudiar e investigar sobre esta obra y ver qué se puede sacar y alrededor de la cual se puede armar un centro de investigación para que los argentinos tengamos otra versión distinta a la economía liberal y supercapitalista que nos ha ofrecido el sistema liberal desde 1852 hasta el presente y que ha justificado la expoliación prolija, meticulosa y devastadora de la Argentina. No sé si se podrá, yo ya no estoy en edad de obtener esos logros, solamente me queda tratar de difundir a través de este esfuerzo que estamos haciendo gracias a TLV1 y a Juan Manuel, que nos permite continuar con esta tarea de difusión. Pero que yo sepa, nadie está investigando nada de esto y sinceramente yo he intentado en estos 25 últimos 30 años, he intentado de hablar con gente con posibilidades de que pueda colaborar y hacerse cargo de esto. Yo no pido ser la cabeza de nada, nada más que aportar mis conocimientos y orientar la investigación inicial para que otros más especializados y formados en estos temas se hagan cargo y con más tiempo de perspectiva de vida se hagan cargo de esta cuestión, porque no es soplar y hacer botella. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que relacionar, hay que armar las bibliotecas, hay que consultar otras obras. No tuve suerte, siempre he sido bien tratado, los pocos que me recibieron con posibilidades económicas de poder financiar un emprendimiento de esta naturaleza, me han atendido muy atentamente, me han obsequiado exquisitos vinos carísimos que yo nunca hubiera podido tomar por mi solo esfuerzo, porque nunca hubiera tenido el dinero necesario, pero nunca logré un centavo de esa gente, ni siquiera que ellos lo dispusieran, que ellos lo administraran, que los controlaran, lo pusieran su gente. Muy encantado de conocer una versión distinta y atrapante como es la que yo les ofrecía, pero nunca logré nada. Espero que otra generación de argentinos tenga más suerte y pueda encontrar, si todavía la Argentina existe, la posibilidad de formar un instituto de economía política nacional argentina para estudiar el problema de la economía nacional de la Argentina, específica,
no del imperialismo internacional del dinero y al servicio de ese imperialismo que ha esclavizado no solo a la Argentina, sino a la humanidad toda. No tuve la suerte. Lo poco que pude hacer lo hice con el esfuerzo, la colaboración de muy pocos amigos y algunos que obraron con generosidad. Por ejemplo, ustedes tienen acá otros de los temas que pueden pedirme, a los que pueda interesarles, este artículo que se llama El imperialismo internacional del dinero, que es un anexo que yo coloqué a la traducción que realicé de este libro que se llama Cómo funciona realmente el mundo, de Alan B. Jones, un ingeniero norteamericano que escribió sobre 12 libros, digamos que son señeros en el conocimiento de este tema, y al cual hace una síntesis y le dedica un capítulo a cada uno de esos 12 libros. Agregué en la segunda edición un anexo, que es el imperialismo internacional del dinero, explicando qué es eso, en palabras más simples, que pudieran tener acceso todos, pero no, se ha difundido, sí, pero no, la semilla no prende, cae sobre la piedra, no tiene tierra fértil. Hay una negatividad o hay una voluntad para que esto, pero yo creo que también es responsabilidad de los argentinos, no solamente de nuestros enemigos o explotadores, es una responsabilidad también de los argentinos. El otro, que está abajo, dice El imperio conquistado, ese es el título de un artículo del año 2006, relacionado al imperio norteamericano, que ha sido conquistado precisamente por factores relacionados con el imperialismo internacional del dinero. El libro de Jones, un hombre, tuve la oportunidad de conocerlo 2 veces, estuve con él en Estados Unidos, un hombre sencillo, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, un patriota norteamericano, que se puso en esa tarea ya de jubilado, y tiene otro libro más que también está traducido, pero no tengo los medios para... Y también muy interesante, que trata también sobre una cantidad equivalente de libros que sería una continuación de este trabajo de cómo funciona realmente el mundo. Lamentablemente el señor Jones ya ha fallecido. De este libro han salido 4 ediciones, las pude hacer yo por mi esfuerzo y por la suerte que tuve transitoria de obtener recursos mientras me permitieron trabajar. Después de eso me anularon los contratos que tenía con la pequeña empresa electrónica, se llamaba así, documentación electrónica, que consistía en digitalizar documentos, y no solo digitalizarlos, sino también hacerles el reconocimiento de texto, que me sirvió mucho para precisamente pasar del texto de la hoja impresa a la electrónica, y que eso fuera reconocido y levantado para ser traducido después a cualquier idioma. Bueno, no tuve la suerte de permanecer con los contratos y fui excluido de toda posibilidad de seguir en ese rubro, cuando evidentemente se dieron cuenta que yo tenía una capacidad informativa
que superaba a mi sola persona y los 4 o 5 colaboradores que tenía. Pero bueno, así son las reglas del juego y aquí estamos, sigo todavía, a pesar que podría estar tranquilo en mi casa sin hacerme problema y sin mayores exigencias. Todo esto, señora, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a esto, a esta imagen. Este es el resumen, es la conclusión. Todo ese imperialismo internacional del dinero, ese poder del dinero, el capitalismo financiero internacional, la eliminación de los gobiernos nacionales, de los estados nacionales y de las patrias, nos llevan a esto. Ni Dios ni patria. Lamentablemente, no crean que esto yo me di cuenta en un instante, allá por 1995 o el 2001, cuando comencé a salir a hacerme cargo de Patria Argentina. Esto me costó por lo menos 15, 18 años, 20 años llegar a estas conclusiones. Y a las oportunidades que tuve de viajar al extranjero y hacer ejercicio de la libertad y poder comprar libros porque tenía un emprendimiento con el cual me abastecía para estos lujos, porque estos son lujos en Argentina. Bueno, estimados amigos, les recuerdo lo que les he dicho en todas estas últimas exposiciones y videos de La Otra Campana. Lo que decía el padre Julio Membiel 2 días antes de morir. Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Siempre que recemos, siempre que estemos firmes y confiados en que Dios, sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Así que hay que perseverar en este camino, en este esfuerzo, siempre teniendo a Dios como objetivo, como guía, como luz que ilumina y nos ahorra el tiempo y nos ahorra los desvíos y las distracciones para concentrarnos en el esfuerzo de hacer llegar y hacer conocer la verdad a nuestros compatriotas y al resto de la humanidad de buena voluntad. Como siempre, en estas últimas épocas, y dado que hoy hemos hablado de Satanás, no quiero dejar de hacer esta breve oración exorcista de nuestro amado San Benito Abad, que dice: la Santa Cruz sea mi luz y mi faro. No sea el demonio mi guía. Fuera Satanás. Va de retro Satanás. No me aconsejes vanidades. Tú solo brindas cosas malas. Bebe tú esos venenos. Y les recuerdo, estas son las 2 caras de la medalla de San Benito. No solo para tenerla colgada como un mantra o, bueno, no me sale la palabra en este momento, pero hagamos el esfuerzo y hagan el esfuerzo y de difundir esto uno por uno. No hay que buscar multitudes, hay que ir uno por uno. Si se puede varios, mejor. Muchos, mejor. Y si algún día llega a haber una multitud, mejor. Pero tenemos que hacerlo dando siempre el primer paso y pidiendo a los demás que den ellos también el primer paso. No es cuestión de poner la oreja nada más. Es también cuestión de militar.
Y la militancia no es un atributo de los militares profesionales, es un atributo de todo buen cristiano, de todo buen católico. Debemos militar la verdad, defender la verdad, sostener la verdad, luchar por la verdad, combatir por la verdad. Será hasta la próxima y un fuerte abrazo a todos y muy agradecido por su paciencia en escucharme en esta exposición larga. Gracias, muchas gracias.